Como introducción tenemos que la filosofía antigua, pues, es de un pensamiento racional en el occidente. Este periodo marca el paso del pensamiento mítico a explicaciones basadas en la razón. Esto con el fin de entender el mundo y al ser humano desde una perspectiva lógica y crítica. De hecho, los primeros filósofos llamados presocráticos intentaron explicar los orígenes del universo y la naturaleza. Luego, lo que viene siendo las figuras de Sócrates, Platón, Aristóteles, profundizaron en lo que viene siendo el tema de la ética y el conocimiento y de igual modo de la política. La filosofía antigua sentó las bases del pensamiento científico y filosófico que hoy en día influyen en nuestros tiempos. En esta presentación exploraremos los enfoques principales y las representantes que han destacado en esta etapa fundamental. Se caracteriza por la búsqueda racional de la verdad acerca del mundo, la naturaleza, el ser humano y el conocimiento, dejando de lado las explicaciones míticas o religiosas. Su objetivo era comprender el origen del cosmos, la esencia de las cosas, la ética y la mejor manera de vivir. Entre sus principales representantes se encuentran Sócrates, Platón, Aristóteles, los sofistas, los estoicos y los epicureos, entre otros más. La filosofía antigua está dividida en 5 periodos principales. Cada uno tiene sus enfoques diferentes y metodologías específicas. A continuación hablaremos sobre el primer periodo. La filosofía antigua es el periodo inicial de la historia del pensamiento occidental. Este se desarrolló en la antigua Grecia y Roma desde el siglo IV a.C. y este se caracteriza por explicar las relaciones sobre el universo y el ser humano, dejando atrás la- las teorías o las explicaciones míticas. Es, es donde aquí entra el primer periodo presocrático, que es del siglo IV al V antes de Cristo, y su enfoque es cosmológico. Este periodo habla sobre la búsqueda del arge, que es el principio de todo, o sea, de la naturaleza, del ser humano, y buscan estos filósofos, que son 4, buscan como que una explicación para esto. Por ejemplo, Tales de Mileto, que habla sobre y propuso que el agua es un principio fundamental. Anaximandro estableció el apeirón. Heraclito desarrolló la doctrina de Logos y Parmenides formó la teoría del ser. Estos 4 o estos filósofos estuvieron muy interesados en lo que viene siendo la naturaleza y el principio fundamental del cosmos. Eh, no solamente de eso, sino también profundizaban en lo que viene siendo la ética, la política, el conocimiento. Y bueno, podemos decir de que este periodo abarca más de 10 siglos y sentó las bases de lo que viene siendo la tradición de la filosofía occidental. El periodo sofista del siglo V al siglo VI a.C. en su enfoque antropológico. El enfoque antropológico del periodo de sofista se caracteriza por un cambio significativo en la perspectiva filosófica, que pasó de cuestionar la naturaleza del cosmos a centrarse en el ser humano y su ética. Sócrates y los sofistas como Pitágoras y Gorgias promovieron un relativismo, cuestionando la posibilidad de conocer las verdades absolutas. Las figuras de Sócrates se destacó por la búsqueda de verdaderas
universales y su enfoque en la relación ética y a través del diálogo. Los sofistas que cobraban por sus enseñanzas enseñaban retórica y persuasión, enfatizaban la importancia de la virtud de la vida pública, y en el periodo marcó el inicio del giro antropológico, donde el interés se volvió hacia la ética, la política y el conocimiento humano. Este cambio fue impulsado por la democracia en Atenas y se reflejó en la forma en la que se abordaron las cuestiones filosóficas y las éticas de la época. Bueno, yo soy Kenia Paula Jiménez Hernández y les voy a decir el tercero, que es el periodo clásico. El periodo clásico, que estuvo en el siglo IV al siglo I antes de Cristo, enfoque ontológico y metodológico. La época clásica o antigüedad clásica es un periodo de la historia ubicada entre la alta antigüedad, cuando aparecieron las primeras civilizaciones de Oriente Próximo Antiguo, y la baja antigüedad, donde la transición hacia la Edad Media. El periodo clásico de Grecia, que fue en el siglo IV al siglo V a.C., destacó por filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, considerado el padre de la filosofía occidental, empleó el diálogo y la reflexión por alcanzar la verdad. Platón fundó la academia y propuso un mundo de ideas separadas del mundo físico. Aristóteles desarrolló un sistema para entender la naturaleza y sociedad, influyendo profundamente en la ciencia y la filosofía occidental. Como primero tenemos a Aristóteles, que estuvo en el año 322 al año 384 a.C. Fue un filósofo científico y polímata griego de la época clásica, considerado uno de los padres de la filosofía occidental por su enorme influencia. Su conocimiento abarcaba desde ciencias como matemáticas, biología, hasta disciplinas como ética, política y metafísica, algo habitual entre los sabios de su tiempo. El segundo es Platón, que estuvo en el año 347 al año 427 a.C. Es una figura central de la filosofía occidental, conocido por fundar la Academia de Atenas y por sus diálogos que exploran temas como la justicia, la verdad y la belleza. El tercero y no menos importante es Aristóteles, que estuvo en el año 322 al año 384 a.C. Fue un filósofo y científico griego considerado como de los padres de la filosofía occidental y un polímata con distribuciones en diversas disciplinas. Mi nombre es Álvaro Alejandro Puig Montejo y yo voy a exponer el periodo helenístico. Después de la muerte de Alejandro Magno, la filosofía griega cambió su enfoque. En lugar de centrarse en explicar la naturaleza como hicieron los sofrásticos, ahora los filósofos buscaban principalmente una cosa: cómo vivir bien y cómo alcanzar la felicidad. A este periodo se le conoce como el periodo helenístico y va más o menos del siglo IV del primero antes de Cristo. Lo importante aquí es que la filosofía ya no era una teoría, sino una forma de vida que ayudaba a las personas a enfrentar las dificultades y encontrar la paz interior. Voy a explicar cómo pensaban estos cuatro filósofos, que son los que más representan esta era. Epicuro enseñaba que la felicidad no está en tener muchas riquezas o lujos, sino en llevar una vida sencilla, tranquila y rodeada de buenos amigos. Para él, el placer verdadero era la ausencia de dolor y de preocupaciones. Creía que todo estaba hecho de átomos que se movían en el vacío, pero más que nada buscaba que la gente viviera sin miedo, sobre todo sin miedo a los dioses o la muerte. Por otro lado, Zenón fundó el estoicismo. Él pensaba que la clave estaba en la virtud, en actuar con razón y en aceptar lo que nos toca vivir, aunque sea difícil. Los estoicos decían que no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos ante eso. Por eso el sabio debe mantener la calma y no dejarse llevar por las pasiones o por los problemas. Pirro fue el creador del escepticismo. Él decía que en realidad nunca podemos estar seguros de cómo son las cosas, porque siempre hay dudas. Entonces, lo mejor es suspender el juicio, es decir,
no afirmar ni negar con certeza algo. Según Pirro, al vivir así, sin preocuparnos tanto por tener la razón, alcanzamos tranquilidad y paz interior. Aunque es poco más tardío, Plotino representa la continuación de estas ideas en lo que se llama el neoplatonismo. Él hablaba de que todo proviene de un principio supremo llamado el uno. El ser humano puede volver a unirse con lo divino a través de la contemplación y la vida espiritual. Su filosofía buscaba una especie de unión mística más allá de lo material. En resumen, el periodo helenístico puso a la filosofía mucho más cerca de la vida cotidiana. En vez de centrarse en el origen del universo, los filósofos de esta época querían enseñar en cómo alcanzar la tranquilidad, liberar el interior y tener felicidad. Cada escuela proponía un camino distinto. Epicuro con el placer moderado, Zenón con la virtud y la razón, Pirro con la duda y Plotino con la unión espiritual. Todos buscaban al final dar respuesta prácticas a la pregunta, ¿cómo podemos vivir mejor? Muchas gracias. Hola, yo soy Nicolás Aldair Méndez Sánchez y a través de la filosofía antigua de la que estábamos hablando, esta vez vamos a mencionar sobre el periodo de la filosofía antigua tardía, que se encuentra en el siglo III hasta el siglo IV después de Cristo. Eso trae más un enfoque espiritual y religioso. La filosofía antigua marca la etapa final de la filosofía grecorromana. Fue un periodo de transición entre filosofía clásica y la filosofía medieval, que era un poquito más así truculenta, en la que las ideas filosóficas se mezclaron con las creencias religiosas. El neoplatonismo fue la corriente principal, buscando una unión con el alma, con el divino y preparando el terreno para la filosofía cristiana, judía e islámica. Aquí lo que estaban buscando es hacer prácticamente lo que hoy en día se encuentra como el encontrarse a sí mismo, pero ahí es agarrando el ejemplo del divino, como lo tenían mencionado en ese entonces. Bueno, uno de sus personajes principales en ese entonces fue Plotino, 2005, 2007, y sobrevivió hasta el 2070 después de Cristo. Fue el fundador del neoplatonismo, el que ya habíamos mencionado anteriormente. Enseñó que el alma debe retornar a lo uno, principio supremo y fuente de toda la realidad. Su obra principal son los Eneadas. Ese que ya les había mencionado anteriormente. Tenemos al otro, Porfirio, que nació en 2034 y se fue de esta tierra en el año 305 después de Cristo, obviamente. Discípulo de Plotino, difundió el neoplatismo, lo que había hecho el fundador Plotino. Bueno, lo que él fue que difundió y escribió una biografía de su maestro. También intentó reconciliar la filosofía con las religiones, pero pues eso no quedó muy bien, como que digamos. Tenemos a Proclo, 412-485 después de Cristo. Neoplatónico tardío. Desarrolló un sistema filosófico muy influyente que unía matemáticas, religión y metafísica. O sea, este ya hacía la unión entre estos temas que estábamos hablando. Y bueno, y ya hasta de una de sus características de ese periodo fue que en ese periodo la filosofía dejó de enfocarse en explicar la naturaleza o la lógica y pasó a buscar algo más de la relación del ser humano con el divino. Esto significó que la filosofía se mezclara con el cristianismo, naciendo el judaísmo y más tarde con el islam, preparando el terreno para la filosofía medieval. Entonces aquí fue donde empezó a emerger, empezó a nacer sobre lo que era el cristianismo y la religión y las creencias. Y obviamente a lo largo del tiempo se fue modificando, cambiando y ya es lo que conocemos hoy en día. Siguiente. Ahí está. Gracias.